El viento cortaba el cañón como un cuchillo mojado, trayendo el aroma metálico de la nieve y el más pesado hedor cobrizo de sangre derramada. Tain ajustó su cuello, subiendo más la piel de oveja contra un frío que buscaba congelar la médula de sus huesos. Su yegua, una ran llamada Bess, resopló una nube nerviosa de vapor, sus orejas girando hacia el fondo del barranco. Tain no necesitaba ver los restos para saber que la paz había sido rota. El silencio de las tierras altas se sentía magullado. Guiñó al caballo hacia abajo por la escrí, las piedras chasqueando agudamente bajo las herraduras hasta que la fuente del disturbio apareció a la vista. Era un carro, o lo que quedaba de uno, destrozado contra los dientes de granito al pie del acantilado. La lona estaba hecha jirones, ondeando con un chasquido desolado en la ventisca. Los cuerpos yacían esparcidos, medio enterrados en la deriva blanca, bultos inmóviles que la nieve ya reclamaba como propios. Tain desmontó, sus botas crujiendo fuerte en el silencio. Mantuvo la mano cerca del Cold Neddy en su cadera, aunque los atacantes se habían ido hace tiempo. La escena hablaba de una emboscada rápida y brutal, probablemente 2 días atrás por el escarcha en la madera. Pasó de un cuerpo al siguiente, buscando un pulso que sabía no encontraría, su rostro impasible. Era un deber sombrío que la frontera exigía a los vivos. Estaba a punto de volver, dejar a los muertos para el deshielo primaveral, cuando un destello de color captó su ojo. Era violentamente fuera de lugar en este mundo de grises, marrones y blancos, un carmesí profundo y sangriento. Se acercó al lecho volcado del carro. Allí, algo protegida por el eje roto, yacía una mujer. No estaba vestida para el territorio, ni para el clima. Llevaba un largo vestido de seda rojo bordado con hilos dorados que brillaban incluso en la luz plana del invierno. Su piel era color marfil viejo, pálida y peligrosamente fría. Tain se arrodilló, quitándose el guante para presionar 2 dedos contra su cuello. La piel era hielo, pero debajo un débil aleteo luchaba contra el silencio. Estaba viva. No perdió tiempo. Se quitó el pesado abrigo, envolviéndola en el calor de su propio cuerpo y la lana gruesa. Era ligera, terriblemente ligera, cuando la levantó en brazos. Su cabeza se apoyó contra su pecho, su cabello negro derramándose sobre su brazo como tinta derramada. Tranquila ahora, murmuró, su voz ronca por el desuso. Te tengo. Era una promesa hecha al viento tanto como a ella. Montó a vez con la mujer acunada sobre el arco de la silla, urgiendo al caballo a un trote. El cielo se oscurecía, amoratándose al oeste. Se acercaba una tormenta, y tenían millas por recorrer antes de la seguridad de la línea de árboles. El viaje de regreso a la cabaña fue una batalla contra la noche que avanzaba. La temperatura cayó en picado, el viento subiendo a un aullido que arrancaba el calor de la piel expuesta en segundos. Tain mantuvo un brazo firmemente alrededor de la mujer, sintiendo la alarmante quietud de su forma. No había temblado una vez, señal de que el frío había penetrado profundo, más allá del dolor y hacia la peligrosa letargia de la congelación. Su cabaña estaba enclavada en un bosquecillo de pinos lodgepole, una estructura robusta de troncos tallados a mano que había resistido una década de inviernos. No esperó a establar a Bess, dejándola al abrigo del granero con promesa de avena después, y abrió la puerta de la cabaña de una patada. El interior estaba oscuro, oliendo a humo de leña y salvia seca. Llevó a la mujer al hogar, acostándola sobre la piel de oso antes de avivar rápidamente las brasas del fuego matutino. Las llamas prendieron, lanzando sombras danzantes contra las paredes ásperas. Ahora a la luz del fuego, la incongruencia de su presencia era cruda. El vestido rojo, un cheongsama aunque Tain no conocía la palabra, era de seda tan fina que parecía agua, cubierto de bordados intrincados de pájaros y flores. Estaba rasgado en el dobladillo y manchado de barro. Pero la riqueza de la prenda hacía que los toscos tablones del suelo parecieran aún más primitivos. Tenía que calentarla, pero gradualmente. Llenó una tetera con agua y la puso en el gancho, luego volvió hacia ella. Sus zapatos eran delicados, zapatillas bordadas, completamente empapadas. Los quitó con suavidad, sus manos grandes y callosas pareciendo monstruosas junto a sus pies esbeltos. Sus dedos estaban blancos y cerosos.
Los frotó vigorosamente, intentando forzar la circulación de vuelta, observando su rostro en busca de cualquier signo de dolor. No había ninguno. Permanecía en un sueño coma-like, su respiración superficial. Tain se movió con una eficiencia estoica practicada. Había cuidado terneros en ventiscas y curado sus propias heridas, pero esto se sentía frágil de una forma a la que no estaba acostumbrado. Humedeció un paño en agua tibia y limpió la mugre de su rostro. Era hermosa, con pómulos altos y una boca que parecía demasiado suave para este país duro. Un moretón oscurecía su sien, probablemente del choque. Encontró una manta gruesa de lana y la cubrió, luego se sentó sobre sus talones, observando el subir y bajar de su pecho. El viento sacudía el pestillo de la puerta, recordatorio de la muerte que había escapado por poco. Por primera vez en años, la cabaña se sentía abarrotada. El silencio que solía atesorar ahora pesaba con preguntas no dichas. ¿Quién era ella? ¿Por qué una mujer vestida como realeza viajaba por el peor paso del territorio en pleno invierno? ¿Y quién la había querido muerta lo suficiente como para masacrar a sus escoltas y dejarla a los lobos? Se quedó despierto con ella toda la noche, alimentando el fuego hasta que la cabaña estuvo sofocante. Cerca del amanecer, un sonido rompió la quietud, una inspiración aguda. Tain levantó la vista del arnés que estaba reparando. Los ojos de la mujer estaban abiertos. Eran oscuros, aterrorizados, y recorrían la habitación como un pájaro atrapado. Se arrastró hacia atrás, empujándose contra las piedras ásperas del hogar, aferrando la manta a su barbilla. Habló una ristra de palabras en un idioma que Tain no entendía, los sonidos musicales pero frenéticos. Dejó el cuero lentamente y levantó las manos abiertas. Tranquila, dijo, manteniendo la voz baja y nivelada, como hablaría a un potro asustado. Estás a salvo aquí. Nadie va a hacerte daño. Ella no parecía entender las palabras, pero entendió el tono. Sus ojos se fijaron en él, evaluando. Tomó nota de su tamaño, la barba, el cinturón de pistola colgando en el clavo junto a la puerta. Temblaba, no de frío ahora, sino de adrenalina. Tain se levantó despacio y fue a la estufa. Sirvió caldo en una taza de hojalata, el vapor subiendo en una nube sabrosa. Colocó la taza en el suelo a medio camino entre ellos, luego retrocedió a su silla. Come, dijo, pantomimeando la acción. Ella lo observó mucho tiempo, su pecho agitado. Lentamente comprendiendo que no iba a atacarla, su instinto de supervivencia superó el miedo, gateó hacia adelante, la seda roja de su vestido arruinado susurrando suavemente, y tomó la taza con manos temblorosas. Bebió con avidez, atragantándose ligeramente con el primer sorbo antes de obligarse a ralentizar. Tain la observó por el rabillo del ojo, cuidadoso de no mirar fijamente. Vio cómo sostenía la taza con ambas manos, dedos gráciles a pesar de los temblores. No era esposa de colono ni chica de Selún. Había disciplina en su postura, incluso en su terror. Cuando terminó, dejó la taza y lo miró. Gracias, susurró. Las palabras en inglés estaban fuertemente acentuadas, sonando extrañas en su boca, como si las hubiera aprendido de un libro en vez de conversación. Tain asintió una vez. Soy Tain, dijo, tocándose el pecho. Ella dudó, sus ojos yendo a la ventana donde la nieve se acumulaba contra el vidrio. Parecía sopesar el costo de un nombre. Finalmente bajó la mirada. Majin, dijo suavemente. Sonaba como una campana en la habitación llena de humo. La tormenta aullaba afuera, sellándolos en este pequeño espacio compartido. Dos extraños de mundos diferentes, unidos por el simple hecho de la supervivencia. La recuperación se midió en pequeños incrementos, marcados por la luz cambiante en los tablones y la pila de leña menguante. Durante los primeros 2 días, Majin apenas se movió del hogar, durmiendo horas mientras su cuerpo reparaba el trauma del frío. Tain siguió sus rutinas, cortando leña, revisando las trampas cerca del arroyo, cuidando aves, pero siempre consciente de la presencia en su hogar. La cabaña, antes espacio puramente funcional, comenzó a cambiar. Se encontró caminando más suave, cerrando la puerta con cuidado en vez de dejarla golpear.
Cuando entraba del frío, sacudiéndose nieve de las botas, la encontraba despierta, observándolo con ojos oscuros y vigilantes. Hablaban poco. La barrera del idioma era gruesa, pero la necesidad creó un puente. Aprendió que prefería té al café, arrugando la nariz ante el brebaje amargo que él solía tomar. Encontró una lata de menta seca que había guardado y le preparó eso. La leve sonrisa que le dio fue la primera grieta en su máscara. En la tercera tarde, la fiebre que la había amenazado finalmente rompió. Tain regresó del granero para encontrarla sentada, examinando el vestido rojo que había llevado. Lo había colgado en una silla para secar y ahora lo sostenía en las manos, trazando el desgarro irregular de la rodilla a la cadera. La seda estaba manchada y rígida con barro seco, el bordado dorado deshilachado. Para él parecía un trapo arruinado, inútil para el invierno. Para ella claramente significaba algo más. Lo miró al entrar, su expresión angustiada. Imitó un movimiento de coser, señalando el desgarro. Tain dudó. Su propio kit de reparación era para lona, cuero y lana gruesa. Sacó una caja de hojalata abollada de debajo de su catre y la abrió. Dentro había agujas pesadas, hilo negro grueso y tendones. Se la entregó, sintiendo una extraña vergüenza por la tosquedad de sus herramientas. Ma Jin tomó la caja, examinando el contenido. Escogió una aguja que debía parecerle un clavo y un carrete de hilo áspero. Miró la seda delicada, luego la aguja. Era imposible. Sin embargo, no lloró. Simplemente asintió, un gesto de aceptación pragmática que lo sorprendió. Se sentó junto a la ventana para aprovechar la luz menguante y comenzó a trabajar. Era labor lenta y minuciosa. Tuvo que deshilar hebras del hilo áspero para adelgazarlo usando dientes y uñas. Tain la observó desde la mesa de la cocina mientras engrasaba su rifle. Vio la determinación en su mandíbula, la forma en que obligaba a las herramientas torpes a obedecer su voluntad. No solo estaba remendando un vestido. Estaba reclamando una parte de sí misma. Para cuando la tormenta finalmente rompió, revelando un mundo esculpido en blanco cegador, un ritmo frágil se había establecido entre ellos. El vestido estaba remendado, aunque el hilo negro destacaba como una cicatriz contra la seda roja. Ma Jin lo llevaba con una dignidad que hacía irrelevante el daño. Se negaba a estar ociosa. Aunque su fuerza aún regresaba, insistía en ayudar. No podía cortar leña ni acarrear agua, pero tomó el interior. Barrió el suelo con una meticulosidad que Tain nunca se había molestado en tener. Reorganizó su despensa, apilando las latas en una lógica que él no entendía, pero no cuestionó. Una noche, mientras Tain tallaba un nuevo mango para su hacha, sintió que lo observaba. Levantó la vista. Ella sostenía un cuenco de estofado que había calentado, añadiendo hierbas secas que había encontrado en sus reservas y que él rara vez usaba. El olor era más rico, más complejo que su comida habitual. «Tienes manos fuertes», dijo, luchando con las palabras, señalando su tallado. Su voz era baja, melódica. Tain miró sus manos, marcadas, manchadas de aceite y brea, nudillos hinchados por años de luchar contra la tierra. «Funcionan», respondió simplemente. Tomó el cuenco de ella. «Gracias». Ella se sentó frente a él, su espalda recta. La luz del fuego atrapó los hilos dorados de su vestido, haciendo que el dragón bordado allí pareciera cobrar vida. Tain tomó un bocado del estofado. Estaba delicioso. Dejó la cuchara. «Los hombres en el carro», dijo, adentrándose en el terreno peligroso del pasado. No eran solo conductores. No era una pregunta. Había visto la calidad de las armas esparcidas en la nieve, la forma específica en que los cuerpos habían caído a la defensiva. Ma Jin se quedó inmóvil, su mirada cayendo a sus manos dobladas en el regazo. «No», dijo suavemente. «Guardianes». Levantó la vista y por un momento la máscara se deslizó, revelando una profundidad de dolor que hizo que Tain apartara la mirada. «Murieron por mí». El peso de esa frase quedó suspendido en el aire. Tain comprendió entonces que no había rescatado solo a una viajera. Había sacado del nieve un punto focal de violencia.
Asintió lentamente, reconociendo la deuda que ella cargaba. La nieve cubre las huellas, dijo, ofreciendo el único consuelo que tenía, seguridad estratégica. Nadie puede encontrar este lugar hasta el deshielo. Ella miró la puerta, luego a él, sus ojos buscando engaño en su rostro. Al no encontrarlo, exhaló un sonido largo y tembloroso. Hasta el deshielo, repitió. Era una tregua, no una solución, pero en las tierras altas, una tregua era todo lo que cualquiera conseguía alguna vez. Las semanas se convirtieron en un mes, los días fundiéndose en un ritmo lento e hipnótico de supervivencia. La cabaña, antes lugar de confinamiento solitario para Tain, se había transformado en un recipiente compartido navegando el vasto océano de la frontera. La fuerza de Magin regresó, no en un torrente repentino, sino como el lento avance de la escarcha sobre un cristal. Comenzó a aventurarse afuera, envuelta en el abrigo de repuesto de Tain, que tragaba su pequeño cuerpo, el dobladillo rojo de su Cheon-sam asomando como una herida contra la nieve. Lo observaba trabajar con una intensidad que erizaba el vello de sus brazos. Una noche, después de limpiar los platos de la cena, se sentó a la mesa tosca de troncos con un trozo de carbón que había tomado del hogar frío. En el reverso de un viejo libro de cuentas comenzó a dibujar. No era un dibujo, sino una columna de trazos verticales intrincados, caracteres que parecían lluvia cayendo congelada en el tiempo. Tain observó el movimiento de su mano, la gracia de él en desacuerdo con la hollín que manchaba sus dedos. ¿Qué es?, preguntó, su voz rasposa en la habitación silenciosa. Estaba engrasando el cuero de su brida, el olor del aceite de Neatzfot mezclándose con el aroma del pino. Magin hizo una pausa, el carbón flotando sobre el papel. No levantó la vista inmediatamente. Un poema, dijo, su inglés mejorando con la necesidad diaria de comunicarse. De mi hogar. Dice, la montaña no se inclina ante el viento. Lo miró entonces, y la luz del fuego captó la profundidad líquida oscura de sus ojos. Mi padre es un hombre poderoso. Me prometió a un general, un hombre que conquista. Bajó la vista al papel, su mano apretándose hasta que el carbón se quebró. No deseé ser conquistada. El silencio que siguió fue pesado. Tain entendió entonces el verdadero peso de lo que yacía en el barranco. No era solo una superviviente. Era una pieza fugitiva de una dinastía, una joya robada que hombres poderosos quemarían ciudades para recuperar. Extendió la mano sobre la mesa, cubriendo su mano manchada de hollín con la suya. Su palma era áspera, callosa como corteza vieja, pero su toque fue gentil. No eres propiedad, dijo, las palabras bajas y duras como hierro. No aquí. Magin no se apartó. Volvió su mano, entrelazando sus dedos esbeltos con los de él, un pacto silencioso forjado a la sombra del fuego. La falsa primavera llegó con una belleza traicionera, el sol derritiendo la superficie de las derivas durante el día, solo para que se congelaran en láminas de hielo por la noche. Fue en una de estas tardes cegadoramente brillantes que el aislamiento se rompió. Tain estaba junto al corral, rompiendo hielo en el bebedero para ver cuando las orejas de la yegua se aplastaron hacia atrás. Dejó escapar un resoplido bajo de advertencia. Tain se congeló, su mano cayendo instintivamente al Code Neddy en su cadera. Escaneó la línea de árboles. Un jinete emergió de las sombras de los pinos, una silueta cortada de oscuridad contra el resplandor de la nieve. El caballo era negro, pisando alto y cuidadoso, y el hombre encima montaba con una postura que hablaba de calles de ciudad y violencia pagada. Llevaba un largo guardapolvo gris y un sombrero de ala plana que sombreaba sus ojos. No era un vagabundo. Era un cazador. Tain no miró atrás hacia la cabaña, rezando porque Magin lo hubiera visto acercarse desde la ventana y siguiera su plan. Caminó hasta la puerta, apoyándose contra el poste con una despreocupación que no sentía. El jinete se detuvo a 10 yardas. Era un hombre guapo de forma reptiliana afilada, rostro suave y ojos pálidos como cielo invernal. Buenas tardes, dijo el extraño, su voz educada, con el acento suave de los estados del sur. Eres un hombre difícil de encontrar. Tain no sonrió. No estoy perdido. El extraño rió, un sonido seco,
como hojas secas patinando sobre piedra. No, supongo que no, pero algo más sí lo está. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos enguantadas en el cuerno de la silla. Busco un carro y una pasajera, una joven, probablemente vestida con finura inusual. Tain sostuvo la mirada del hombre, su rostro una máscara de indiferencia aburrida. Encontré un carro en el barranco hace 2 semanas, mintió Tain suavemente, mezclando verdad con engaño. Hecho astillas. Los lobos habían estado en los cuerpos. No vi a ninguna mujer. La sonrisa del extraño no vaciló, pero sus ojos se endurecieron. Miró más allá de Tain hacia la cabaña donde un hilo delgado de humo se enroscaba desde la chimenea. Lobos, repitió suavemente. Son criaturas minuciosas, pero usualmente dejan huesos. Se enderezó, recogiendo las riendas. Soy Graves. Estaré acampado junto al arroyo. Si recuerdas algo, hay una recompensa sustancial. Oro suficiente para comprar toda esta montaña. Tain observó a Graves alejarse, desapareciendo en la madera mientras el sol comenzaba a hundirse tras las cumbres. Sabía que el hombre no había comprado la mentira. Graves se movía como alguien que sabía exactamente dónde estaba escondida la presa y solo esperaba el ángulo perfecto para atacar. Tain regresó a la cabaña, asegurando la pesada puerta tras él. Magin estaba de pie en las sombras de la cocina, aferrando un cuchillo de mondar, sus nudillos blancos. Lo miró, la pregunta ardiendo en sus ojos. «Sabe», dijo Tain, quitándose el abrigo. Fue al soporte de armas, tomando el Winchester de palanca. Revisó el cargador, los cartuchos de latón brillando en la luz tenue. Está esperando a que oscurezca. Magin dio un paso adelante, el miedo en su rostro endureciéndose en algo quebradizo y feroz. «Puedo irme», susurró. «Si voy con él, te deja en paz». Tain la miró y el pensamiento de ella caminando hacia la nieve para rendirse a ese hombre le dolió en el pecho con un dolor físico agudo. «No», dijo. Caminó hacia ella, colocando las manos en sus hombros. «Defendemos la puerta». La noche cayó como un martillo, extinguiendo el mundo fuera de la cabaña. Tain apagó el farol, dejando solo las brasas moribundas del fuego para lanzar un resplandor rojo apagado. Se posicionó junto a la ventana. La contraventana abierta 1 pulgada, el rifle descansando en el alféizar. Magin se sentó en el suelo bajo el alféizar, fuera de la línea de fuego, su respiración superficial y controlada. Pasaron horas. El viento arreció, silbando a través del calafateado de los troncos, enmascarando el sonido de pasos. Entonces un vidrio de la ventana del dormitorio se hizo añicos. No fue una bala. Fue un cóctel molotov, un trapo empapado en queroseno envuelto alrededor de una piedra. Aterrizó en la cama, las llamas lamiendo hambrientas la colcha seca. Tain giró, gritando a Magin que se agachara, pero ella ya se movía. Agarró la pesada alfombra de lana del suelo y la arrojó sobre el fuego, pisoteándola con energía desesperada. Al mismo tiempo, la puerta principal se estremeció bajo un impacto masivo. Graves ya no esperaba. Tain no dudó. Disparó a través de la madera de la puerta, el estruendo del Winchester ensordecedor en el espacio pequeño. Un grito de dolor vino de afuera, seguido de 2 disparos rápidos que astillaron el marco de la puerta, enviando lluvias de madera al interior. «La parte trasera», gritó Tain, accionando la palanca. Sabía que Graves no estaría solo. Hombres como él siempre tenían un plan de respaldo. Pero la puerta trasera permaneció en silencio. La puerta principal estalló, el cerrojo haciéndose añicos. Graves estaba en el umbral, silueteado por la luz de la luna, un revólver en cada mano. Era rápido, pero Tain estaba preparado. Tain se dejó caer sobre una rodilla, disparando hacia arriba. La bala lo alcanzó en el pecho, arrojándolo hacia atrás a la nieve. El silencio que siguió fue absoluto, zumbando en los oídos de Tain. Se levantó lentamente, manteniendo el rifle apuntado a la puerta, y salió a la noche. Graves yacía de espaldas, su respiración burbujeando húmeda y superficial. Miró a Tain, el barniz educado desaparecido, reemplazado por una expresión de profunda sorpresa.
murió sin palabra final, la oscuridad simplemente llevándoselo. Tain se quedó sobre él un largo momento, la adrenalina desvaneciéndose en un agotamiento frío y sombrío. Sintió una mano en su brazo. Majin estaba allí, temblando en el aire frío, mirando al hombre muerto. No apartó la vista. No gritó. Miró el cuerpo, luego a Tain, y asintió. Era una aceptación de la violencia requerida para mantenerla, un sello en su destino compartido. A la mañana siguiente, enterraron a Graves en la tierra dura más allá de la línea de árboles, marcando la tumba con un simple montón de piedras. Era una necesidad pragmática, ocultando la evidencia de la noche, pero también sintió como un entierro del miedo que la había cazado. Cuando regresaron a la cabaña, el aire se sentía diferente, más ligero, más limpio. Majin fue al baúl donde guardaba sus pocas posesiones. Sacó el cheongsam rojo. Estaba limpio ahora, remendado, una prenda de belleza deslumbrante que pertenecía a un palacio, no a una cabaña tosca en los territorios. Lo sostuvo mucho tiempo, pasando el pulgar sobre el bordado dorado. Luego lo dobló cuidadosamente, dándolo vuelta para que solo se viera el forro opaco, y lo colocó en el fondo del baúl. Se volvió hacia Tain. «Es demasiado ruidoso para esta vida», dijo suavemente. Tomó una camisa de franela que él le había dado, poniéndosela y abotonándola con dedos firmes. Era demasiado grande, tragando sus muñecas, pero enrolló las mangas, revelando sus antebrazos. Lo miró, la barbilla en alto. «Soy Majin», dijo como si se presentara por primera vez. «Me quedo». La primavera llegó en serio semanas después, el valle explotando en un motín de verde. El arroyo rugía con agua de deshielo, y el aire olía a tierra mojada y resina de pino. Tain y Majin trabajaban la línea de la cerca del pastizal bajo, reparando los rieles rotos por las nieves del invierno. Era trabajo duro, exigente y repetitivo. Tain levantaba los pesados rieles de cedro, colocándolos en su sitio, mientras Majin los ataba con alambre, sus manos enguantadas en cuero, sus movimientos eficientes y practicados. No hablaban mucho. No lo necesitaban. El ritmo del trabajo era una conversación en sí misma, un pasar de herramientas, un compartir de agua, un esfuerzo sincronizado para construir una frontera que definiera su hogar. Cuando el sol alcanzó el cenit, se detuvieron a descansar, sentándose en una roca plana con vista al valle. Tain se quitó el sombrero, secándose el sudor de la frente. Miró a Majin. Su rostro estaba sonrojado por el esfuerzo, una mancha de tierra en la mejilla, su cabello recogido en una trenza severa y práctica. No se parecía en nada a la criatura frágil que había sacado de la nieve. Y sin embargo ahora era más hermosa para él que en la seda. Ella captó que la miraba y sonrió, una expresión genuina y sin guardias que alcanzó sus ojos. Tain extendió la mano, su mano rozando la de ella sobre la piedra cálida. No la retiró, y ella tampoco. Se quedaron allí mientras el halcón giraba sobre sus cabezas, observando la tierra que habían reclamado. Dos vidas solitarias tejidas juntas por el invierno, unidas ahora por la promesa callada y duradera del The Wild West Love Bab.